Buenos días, magíster y compañeros. El día de hoy voy a reflexionar sobre los principales elementos del vanguardismo y el realismo social en cuentos pertenecientes a cada movimiento. Por parte de la vanguardia, en un cuento, Un hombre muerto a puntapiés fue escrito por el lojano Pablo Palacio, considerado como uno de los fundadores de la vanguardia en el Ecuador. El cuento narra la historia de un narrador obsesionado por una nota periodística sobre un hombre asesinado brutalmente a puntapiés. Fascinado por lo absurdo del hecho, comienza una supuesta investigación lógica para construir el crimen, aunque en realidad la historia está llena de prejuicios y fantasías personales y mezcla el humor negro y la crítica social. El primer elemento vanguardista identificado en este cuento es la ruptura con la lógica narrativa tradicional y el uso del absurdismo. Pablo Palacio se separa del realismo clásico al introducir una narración basada en el absurdo, la ironía y la falta deliberada de la lógica, rasgo característico de la vanguardia, como dice la siguiente cita: un hombre muerto a puntapiés era lo más gracioso, lo más hilarante de un cuento para mí podía suceder. La segunda característica es la exploración de lo marginal y prohibido. Este cuento profundiza en zonas oscuras de la mente del ser humano. El narrador elabora una explicación inventada sobre el vicio del fallecido, que está marcada por la represión sexual, la violencia y el deseo clandestino. La imaginación del narrador desemboca en esta escena cruda donde Ramírez intenta acercarse acosadoramente a hombres, fijando anhelosamente sus ojos brillantes sobre las espaldas de los hombres que encontraba, o cuando aún aborda a un adolescente diciendo: hola rico, no te vayas tan pronto hermoso. Eran temáticas que eran tabú en Ecuador de la época, lo que es una ruptura estética y moral. El segundo autor de la vanguardia es Humberto Salvador, con su cuento La Gloria, la cual narra la historia de Jorge, un escultor que se entrega al arte en medio de la naturaleza acompañado de Gloria. Jorge ve en ella no solo a su amante, sino el ideal de la belleza, la cual convence para posar desnuda para crear una obra maestra. La miseria y la pobreza destruyen la relación y Gloria termina abandonando al artista y destruyendo la escultura. Muestra una visión que es amarga del arte, del amor y la gloria, como una fuerza que puede elevar pero también puede destruir. El primer elemento vanguardista identificado es la erotización estética del cuerpo y sobre todo la fusión entre el arte y la sexualidad. El cuerpo femenino se convierte en un espacio donde mezclan el erotismo y el arte. Salvador rompe con las representaciones tradicionales del amor que es idealizado y más bien lleva a una visión que es moderna, y la siguiente cita lo refleja. Su carne rosada ríe tímida, sus formas de pétalos fueran de una rosa creada entre la locura de los espasmos. La segunda característica del vanguardismo es la exaltación del artista como una figura marginada. Rompe con la imagen romántica del genio iluminado y más bien lo sitúa en la decadencia social, emocional, y lo expresa con la siguiente cita: era un artista, es decir, el hombre inútil, peligroso, acaso un degenerado para la opinión social, que no pudiendo ahora comprender, no le ama. Ahora, el siguiente movimiento que voy a hablar es el realismo social, movimiento literario que surgió en la década de 1920 al 40, impulsado por escritores preocupados por denunciar las injusticias sociales que vivían las clases populares, especialmente de los campesinos, obreros y montubios. La obra seleccionada es Los que se van, de los autores Enrique Gil Gibert, Demetrio Aguilera Malta y Joaquín Gallegos Lara. El cuento seleccionado es del autor Enrique Gil Gibert, titulado El Malo. Este cuento nos relata la historia de Leopoldo, un niño campesino que todos llaman el malo, no por sus actos, sino más bien por sus prejuicios, ignorancia y superstición. Su familia es pobre y él carga con los maltratos y las expectativas negativas. Un día, mientras cuidaba a su hermanito, ocurre un accidente, un machete se cae y hiere mortalmente al bebé. Busca a sus padres repitiendo que él no ha sido, pero nadie lo cree. Este cuento nos muestra la violencia, la miseria y el estigma social que moldea la vida y el destino del niño. La primera característica identificada del realismo social es la denuncia de la pobreza rural y las condiciones de vida. Se refleja en la siguiente cita: ahora su papá y su mamá se habían ido al desmonte, tenía que cocinar, cuidar a su hermanito, hacerlo dormir, y lo más probable era que recibiera su cueriza, y más sucio y andrajoso que un mendigo. Esta representación directa es dura, sin idealización, es central del realismo social porque denuncia las condiciones opresivas del campo. La segunda característica identificada es la crítica a la violencia estructural o al estigma social. Leopoldo es víctima de un estigma colectivo, como lo dice la siguiente cima: hermoro Jesús, qué malo ha de ser. Si es malo, 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 como hermano ser. Además, ante este suceso de su hermano se menciona: había sido el malo, tenía que ser, y el diablo eres vos.
Toda esta violencia no proviene de un solo individuo, sino que de una estructura social que está marcada por la ignorancia, el miedo y la superstición. En conclusión, tanto el vanguardismo y el realismo social juegan un factor importante en la literatura ecuatoriana, ya que permite a los autores tener una libertad para expresar sus ideas sobre la realidad que vive la sociedad, demostrando que la literatura puede convertirse como un medio histórico que recopila todos esos sucesos que han vivido en todo el Ecuador. Muchísimas gracias.